Bien, a continuación vamos a tratar de explicar este circuito. Este circuito está alimentado con corriente alterna de 120 voltios AC, 60 Hz. Este es un switch y alimenta a través de un bombillo a un triac entre los terminales T2 y T1. Este pin del triac sería la compuerta o gate, o sea que los triac tienen tres terminales: T1, T2 y compuerta o gate. Este circuito formado por el triac y el bombillo se conoce como circuito de potencia, y el circuito formado por la resistencia variable, los diodos y el condensador de 0,1 microfaradio es considerado como un circuito de control porque controla el disparo de la compuerta del triac. Ya vamos a ver cómo es eso. Cuando nosotros energizamos el circuito, vamos a tratar de ver el osciloscopio. Cuando nosotros energizamos el circuito, la forma de onda, vamos a colocarlo hacia acá para que se vea la explicación. La forma de onda de entrada, o sea, entre este punto y este punto, es la corriente alterna y está representada aquí por la senoidal roja, indicando la corriente alterna. Y la señal negra indica cómo funciona el triac. O sea que esto lo que quiere decir que el triac conduce, cuando llega acá, en esta sección no está conduciendo, luego conduce, toda esta parte está conduciendo, luego no conduce y luego vuelve a conducir toda esta parte. O sea que conduce una porción del semiciclo negativo y una porción del semiciclo positivo. Los triac son elementos electrónicos o dispositivos electrónicos que controlan la energía de la corriente alterna y alimentan un circuito dejando pasar corriente tanto en los semiciclos positivos como en los semiciclos negativos de la corriente alterna. En esta figura o gráfico que sale en el osciloscopio, la parte de la deformación de la corriente alterna, o sea, toda esta parte de aquí hasta acá y toda esta parte de aquí hasta acá, en el semiciclo positivo y en el semiciclo negativo, son los momentos en que deja pasar corriente el triac. Cuando nosotros, voy a quitar un momentico el osciloscopio, cuando nosotros aumentamos el valor de esta resistencia, disminuye el ángulo de conducción del triac porque tarda más tiempo en cargarse este condensador y disminuye el ángulo de conducción del triac. Y cuando disminuimos esta resistencia, aumenta el ángulo de conducción del triac. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo aumento esta resistencia, puede llegar un momento en que el bombillo se apaga, y cuando la reduzco, voy aumentando la iluminación del bombillo porque el triac va dejando pasar mayores cantidades de corriente, tanto en el semiciclo positivo como en el negativo, a través de los terminales T1 y T2. Esta explicación, para que tenga, digamos, un poquito más de que sea creíble, o sea, que la persona la interprete mejor, es necesario pues hacer la práctica y ver cómo funciona el circuito realmente. Pero la explicación de este circuito es la que acabo de dar. Este circuito aquí formado por los diodos rectificadores, estos dos diodos rectificadores y los diodos Zener,
está allí para asegurar el ángulo de disparo del triac. O sea que cuando sobrepasa una cierta tensión, tanto en el semiciclo positivo como en el semiciclo negativo, los Zener dejan pasar corriente y el triac se dispara. Y la tensión que estos diodos reciben es la tensión a la cual se carga este condensador de 0,1 microfaradio, cuyo valor es apropiado para que produzca una constante de tiempo, cosa que trabaje más o menos al mismo tiempo en que se transcurren los ciclos de la corriente alterna. Ya sabemos que la corriente alterna es de 60 Hz y lógicamente que un ciclo dura 16,6 milisegundos. Es el tiempo de un ciclo de la corriente alterna de 60 Hz. Entonces estos valores de resistencia, esta variable y esta resistencia fija, se colocan precisamente cuando aquí la resistencia variable está en 0, todavía queda una porción de resistencia para limitar la corriente que circula hacia este circuito. Y así, este circuito nunca va a recibir grandes valores de corriente, porque aunque coloquemos la resistencia variable en 0, siempre queda una resistencia de 12.000 ohmios en serie con este circuito para que no consuma tanta corriente. Entonces este circuito es conocido como circuito de control, todo este circuito, y el circuito del triac y el bombillo es conocido como circuito de potencia. Como ven, el funcionamiento de un triac solamente puede ser visto por un osciloscopio, ya que los testers no se puede observar las deformaciones que sufre la corriente alterna por la acción o el funcionamiento del triac. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí.